La paz de Dios, hermanos. Gracias a Dios que estamos nuevamente en esta semana, iniciando una semana. Vamos a continuar con el capítulo 10 de Eclesiastés. Hoy vamos a dar lectura del capítulo 10, versículo 8 al versículo número 15. Le invito para que se prepare, le invito para que lea con nosotros o nos escuche. Es importante cada día iniciar con la palabra de Dios porque es el alimento para nuestra alma. Estamos iniciando una semana y qué mejor siempre que iniciar con la palabra de Dios, porque es la lámpara, la guía de nuestra vida. Así que mientras nos escribe, comparte la lectura con sus contactos, mientras nos manda sus peticiones, pues como siempre agradecemos mucho sus oraciones por cada integrante de este ministerio que hace posible que esta lectura llegue en tiempo y forma a usted. Gracias a Dios por su vida también. Vamos a dar lectura a estos versículos 8 al 15. Dice así: El que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica las palabras, aunque no sabe nada de lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Amén. Aquí tenemos estos versículos del 8 al 11. Notamos que en estos versículos, en los primeros 4 versículos del 8 al 11, Salomón usa como ejemplo las ocupaciones y las experiencias de su época para presentar algunas verdades que no se limitan a ninguna época. Vemos que en el versículo 8 muestra que las malas intenciones se pueden volver contra quienes están empeñados en hacerle daño a otros. Mucho cuidado con esto. El Salmo 57:6 también utiliza esta imagen de cavar un hoyo para atrapar a alguien. Dice: hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Esto no debemos olvidarlo, porque quien hace un hoyo para otro puede caer él mismo en ese hoyo. La otra imagen que dice la del que aportilla el vallado o el que rompe un muro, como traduce la Reina Valera, posiblemente se refiere a una persona que trata de entrar violentamente en el campo o en la casa de otra persona. La tierra de Israel siempre ha sido muy pedregosa. Los agricultores todavía utilizan piedras de los campos para construir muros divisorios o terraplenes en las laderas. Al entrar una persona violentamente por esta clase de paredes, construidas no muy firmemente, podría alborotar una serpiente que estuviera en alguna grieta. El punto de Salomón es que muchas personas, ojo con esto, que buscan hacerle daño a otras, terminan haciéndose daño ellas mismas. Esto nos debe poner a pensar. También, mientras que las actividades que se mencionan en el versículo 8 pueden ser malintencionadas, las que se describen en el versículo 9 no lo son. Sin embargo, aún así, pueden hacerle daño a la persona a quienes se aplica. El trabajo de cortar piedras era un gran negocio en el tiempo de Salomón, cuando construyó el templo. Tenía también, dice, 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte. Sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajeran piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Esto está en el primer libro de Reyes, capítulo 5. Pero Salomón no está utilizando estas figuras de su tiempo. Él sabe a lo que se refiere con esto de piedras talladas, piedras cortadas. Entonces, que sin duda, queridos hermanos, mover esos grandes bloques podía ser un trabajo peligroso.
El otro trabajo que menciona el predicador es el versículo 9, el de partir leña. También tenía que ver con la construcción del templo. Los albañiles de Salomón cortaron y prepararon la madera y las piedras de cantería para edificar la casa. Primer libro de Reyes 5. La Biblia menciona uno de los peligros relacionados con ese trabajo, como el que va con su prójimo al monte a cortar leña y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, se suelta el hierro del cabo y da contra su prójimo y éste muere. Nos habla de ese caso en Deuteronomio 19. Salomón reitera que hay peligro en el trabajo honesto, así como en el trabajo deshonesto. Por eso debemos orar siempre pidiendo la guía y la ayuda de Dios y ver que nuestro trabajo sea agradable a Dios. Por otro lado, también tenemos aquí que las palabras del rey sobre el hierro no son difíciles de entender. Si el hierro del hacha embota, el trabajador requerirá de un esfuerzo mayor al que se necesita con un hierro amolado, es decir, afilado. Pero lo provechoso es emplear la sabiduría, es decir, usted se ahorrará mucho esfuerzo si tiene cerca a alguien con la suficiente habilidad para afilar el hierro. De cierta forma, todos estamos embotados, somos hierros imperfectos por causa del pecado. Cuando Dios utiliza nuestro servicio, se requiere tanto de fortaleza como habilidad para llevar a cabo el trabajo. Los padres también necesitan la habilidad para amolar o encauzar correctamente a sus hijos para llevar una vida útil en el reino de Dios. Finalmente, queridos hermanos, el versículo acerca del encantador de serpientes tiene un doble significado. Por supuesto que un encantador de serpientes perderá el negocio si éste muerde a alguien antes de que sea encantada. Es interesante notar que las palabras que se traducen como encantador literalmente significa amo de la lengua. Entonces, entendidas de esa manera, Salomón también dice: tengan cuidado de su lengua, no hable sin pensar. David expresó un pensamiento similar cuando dijo en el Salmo 140: líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Hermanos, debemos aprender a controlar nuestra lengua antes de que muerda. Santiago advierte enérgicamente en su capítulo 1: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Así que esa lengua, esa serpiente, tiene que ser domada y, en lenguaje de Salomón, encantada para ser controlada. Finalmente, en los últimos versículos del 12 al 15, podemos ver que, hermanos, que vivimos una época en la que se pasa por alto la importancia de las palabras. Los hechos hablan más que las palabras, se dice. Es una frase muy común. Además, hoy muchos ven el idioma simplemente como un medio para despertar las emociones y no como un medio para comunicar la verdad objetiva. En la publicidad, en la música popular, en la política y en la religión misma, muchas veces la manera como se dice algo tiene más importancia que el contenido de lo que se dice. Con frecuencia la Biblia hace énfasis en que las palabras, junto con los actos y los pensamientos, son importantes. Repito, la Biblia nos dice que las palabras, los actos y los pensamientos son importantes. Es mediante palabras humanas que el Dios Todopoderoso se ha revelado a nosotros. A la vez debemos tener cuidado con nuestras palabras. Salomón nos mostró antes que lo que decimos a Dios no se debe tomar en poco. Recuerde que dice: no te des prisa con tu boca o proferir palabras delante de Dios. Ahora hace énfasis en que también nos debe importar lo que decimos a otras personas. Recuerde, nuestras palabras y la manera como lo decimos es importante. Las palabras del sabio están llenas de gracia. ¿Qué significa que las palabras estén llenas de gracia? Significa contestar a los demás con mansedumbre y prudencia. Primera carta de Pedro, capítulo 3, dice: guarda nuestra boca de palabras deshonestas, dice así la Escritura.
claramente en 3:15. Lo leo y dice así: sino santificad a Dios al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo del que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso lo dice Pedro en la primera carta. También Colosenses nos dice en el 3:8, la palabra de Dios nos dice, Colosenses 3:8, lo leo, dice así: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y por si fuera poco, Efesios 4:15 dice la palabra de Dios: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Debemos crecer, aferrarnos a la verdad que es Cristo. Finalmente, queridos hermanos, el predicador hace el contraste entre las palabras llenas de gracia del sabio y las palabras del necio. Si se ha dado cuenta, una y otra vez habla del sabio y del necio. Los labios del necio causan su propia ruina. Es un proverbio con significado similar al dicho moderno cuando alguien dice metió la pata o arruinó todo. El necio en su conversación va de mal en peor, de necedad en necedad. Ese nocivo desvarío multiplica sus palabras. Tal vez comienza con una mentira, como se dice, blanca. Cuidado, no hay mentiras blancas. Mentira es mentira. Pero el necio así lo ve. Comienza con esa mentira blanca o piadosa y después pasa a extensas maniobras para encubrirla. La negación de Cristo por parte de Pedro es un ejemplo clásico de eso. En Mateo 26:69. Recordemos cuando una criada le afirmó que estuvo con Cristo, Pedro contestó: no sé lo que dices. Cuando le preguntó por segunda vez, negó otra vez con juramento: no conozco a ese hombre. Cuando la gente que permanecía alrededor todavía seguía tras Pedro, él comenzó ya no a negar, ahora a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre. A esto se refiere que el necio va de mal en peor. ¿Alguna vez se ha encontrado usted multiplicando palabras para tratar de salirse de una situación? ¿Alguna vez usted ha tratado de multiplicar esas palabras? Querido hermano, cuidado, no es de sabios, porque al decir tantas cosas podríamos caer en pecado incluso. Porque dice la Biblia que en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente, así lo dice Proverbios 10:19. Por último, el necio tiene mucho que decir sobre muchos temas diferentes, incluyendo el futuro, sobre el cual no sabe nada. Santiago, quien parece que extrae mucho de Eclesiastés, ofrece este consejo en un pasaje que ya se hizo referencia. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, negociaremos, ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías de decir: si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Pero ahora esto es soberbia, porque toda soberbia es mala delante de Dios. En lo que quiere decir que el necio hace planes, habla y habla y habla y habla y continúa hablando interminablemente, hasta el punto de quedar exhausto. Por eso nosotros debemos siempre decir: Señor, si tú quieres, estamos en tus manos. Esto es de sabios. Esto es de tener en cuenta a Dios en todos nuestros caminos. Oremos al Señor y pidamos al Señor su ayuda en este momento. Padre, te damos gracias. Ponemos en tus manos, Señor, esta lectura. Aplícala a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, dirígenos y tómanos. Muchas gracias porque tu palabra nos edifica, nos corrige y nos instruye. Te pedimos también por las necesidades. Obra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios le bendiga, hermano y hermana, que tenga una semana bendecida y recuerde que la palabra de Dios es poderosa, viva y eficaz. Aquí le esperamos mañana a la misma hora para concluir el capítulo número 10. La paz de Dios.